Pessoal, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, tá bem. Bom, pessoal, então, eu vou apresentar, então, a professora que vai apresentar o seminário hoje, professora Susana Nunes Montoya, minha colega da Universidade Nacional de Córdoba. Então, vou fazer uma apresentação sucinta. A professora Susana é farmacêutica, doutora em ciências químicas, investigadora independente do CONICET, na área de farmacognosia e fotobiologia. É professora associada concursada no Departamento de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências Químicas da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Também é investigadora independente do CONICET, e sua linha de trabalho é bioprospección de potenciales agentes antimicrobianos, antivirales e antitumorales a partir de espécies vegetais bioativas. Sua atividade docente é professora a cargo do dictado da assinatura electiva Bases para o Controle de Qualidade de Substâncias Medicamentosas Vegetais de Farmacognosia e da diplomatura em Cannabis Medicinal e seus produtos farmacêuticos. Creio que é isso, não? E passo a palavra para você apresentar o seu seminário. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Es un placer estar con ustedes, agradecerte por la invitación. Y bueno, un poquito voy a hablar en español, más lento para que me puedan entender, y contarles la línea de investigación que yo desarrollo dentro del grupo de farmacognosia y que se centra sobre evaluar antraquinonas naturales con potencialidad antimicrobiana y antitumoral en terapia fotodinámica. Bueno, esta línea de investigación comenzó con mi tesis de doctorado, en el cual empecé a estudiar el género Heterophile, especialmente esta especie Heterophile postulata, que es un género de la familia de las rubiáceas, es un género sudamericano que está conformado solamente por 2 especies que tienen antecedentes de fototoxicidad. Esta especie, Heterophile postulata en especial, se la conoce popularmente como segadera o ciegadera porque produce eso en los animales una queratoconjuntivitis, que no es mortal, produce esas dermatitis también cuando son expuestos al sol, y los efectos son reversibles si el animal deja de comer la planta. Esta planta crece en el noroeste de nuestro país, de Argentina, en la zona cordillerana, las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. Bueno, nosotros a partir del estudio de las partes aéreas de esta planta aislamos derivados antraquinónicos, 3 de los cuales fueron novedosos en ese entonces, heterofilina, pustulina y esta biantraquinona de sorangidiol, que están unidas a la posición 5,5', la denominamos bisorangidiol. Y seguimos nuestro estudio de este género con la otra especie que es Heterophile lisioides, pero esta planta ya es originaria de Bolivia, crece en la zona de Bolivia, está distribuida en varias partes, en Sucre, La Paz, y se conoce ahí también como ceguera o capí, y nosotros aislamos de esta planta a partir de sus partes aéreas también 3 estructuras nuevas de antraquinonas. 2 de ellas son cloradas, como el 5-clorosorangidiol, el 7-clorobisorangidiol, acá está en la posición 7 el cloro, acá en la posición 5 de sorangidiol, y esta otra diantraquinona que la denominamos lisionina en función de la especie de la planta, y que en el caso de que se diferencia de bisorangidiol, porque bisorangidiol tiene 2 estructuras de sorangidiol, ¿no? En este caso acá está clorado 1. En cambio acá los monómeros son diferentes. Uno es sorangidiol y el otro es un derivado de sorangidiol en donde tenemos un hidroximetilo acá. También obviamente aislamos antraquinonas que fueron obtenidas previamente
de Heterophylla pustulata. Después, a partir del estudio de líquenes del género Telochistes, específicamente de Telochistes flavicans, que crece en la precordillera en la parte de Tucumán de nuestro país, y de Telochistes nodulifer, que crece en las sierras de Córdoba, donde nosotros vivimos, hemos aislado esta otra antraquinona que se denomina parietina o fisión, que se diferencia de las antraquinonas de Heterophylla porque tiene esta sustitución 1,8-dihidroxiantraquinona. Las antraquinonas en la planta se biosintetizan por dos vías biosintéticas diferentes que no existen en la misma planta, no coexisten a la vez, ¿sí? Entonces hay familias de plantas que van a tener este tipo de antraquinona, las 1,8-dihidroxiantraquinonas, que son las que seguramente estudiaron ustedes o encontraron en farmacognosia, como en el SEM, en el aloe, en la cáscara sagrada. Son de este tipo. Y después están las antraquinonas que nosotros estamos viendo en Heterophylla, en el género Heterophylla, que no tienen esa sustitución 1,8-dihidroxi. En el anillo este C les falta el oxidrilo acá en posición 8. Eso les da características en cuanto a biológicas diferentes, porque las que son 1,8-dihidroxiantraquinonas son las que son catárticas. En cambio, las de Heterophylla no son catárticas. Algunos autores postulan que específicamente parietina, fisión, esta antraquinona, estaría actuando con un rol fotoprotector en los líquenes, cuando están los líquenes in vivo, porque como crecen a mucha altura en la precordillera y en las altas cumbres de nuestra provincia, necesitan estos tipos de pigmentos para protegerse de tanta radiación solar. Sin embargo, nosotros hemos demostrado que fisión, parietina e incluso las antraquinonas de Heterophylla pueden actuar como fotosensibilizadores en solución, es decir, que pueden absorber luz y generar especies reactivas del oxígeno cuando éste está presente, obviamente, ¿no? Bueno, nosotros ¿qué hacemos en esta línea de investigación? Nosotros en las plantas, mediante distintos métodos cromatográficos y luego espectroscópicos, lo que hacemos es aislar e identificar las antraquinonas, y una vez que las tenemos puras, con un alto grado de pureza de acuerdo al HPLC, generalmente superior al 90%, empecemos a estudiar sus propiedades fotosensibilizantes in vitro, es decir, en solución. Porque nosotros queremos saber qué pasa con estas moléculas. Estas moléculas, al absorber, están en su estado basal, al absorber luz pasan a un estado singlete excitado, que puede seguir absorbiendo luz para pasar a un estado singlete excitado secundario, y de ahí tienen que volver a su estado basal, y lo pueden hacer por esta conversión interna entre estos dos estados, y el basal por fluorescencia o por una conversión interna o por emisión de calor. Pero hay algunas moléculas que pasan por un intersystem crossing a un estado triplete excitado. Y en este estado triplete excitado pueden pasar al basal por una fosforescencia, o pueden reaccionar con el oxígeno que está en el medio y producir especies reactivas del oxígeno. Y estas especies reactivas del oxígeno que se pueden generar por dos mecanismos fotosensibilizantes. El tipo 1 sería generar anión superóxido a través de una transferencia de electrones o de átomos de hidrógeno. Y el tipo 2, que es el oxígeno, por una transferencia de energía produce oxígeno singlete. Y son estas especies reactivas del oxígeno las que en definitiva van a interaccionar con las macromoléculas como las proteínas, los lípidos y distintas biomoléculas que forman parte de los microorganismos de las células tumorales, para generar un daño
y eso es lo que se conoce como terapia fotodinámica. Nosotros lo que buscamos es que estas moléculas actúen sobre células tumorales y microorganismos mediante la iluminación y la producción de estas especies reactivas del oxígeno. Cuando la terapia fotodinámica ya hace muchos años que se estudia y empezó con el desarrollo específicamente en busca de antitumorales, y ahora lo que más se está desarrollando frente a la resistencia a los antibióticos es la terapia fotodinámica antimicrobiana. Porque como es lo que produce un estrés oxidativo, en general no tiene, o sea, en los microorganismos que son resistentes, responden bien a esta acción que es tan generalizada frente al estrés oxidativo. Ya les voy a explicar también que también se produce un estrés nitrosático. Bueno, lo que nosotros hacemos primero es empezar en ese estado puro a estudiar las propiedades fotofísicas y fotoquímicas, y para todas las antraquinonas que hemos aislado, calculamos el rendimiento cuántico de fluorescencia en cloroformo, porque son muy solubles en este solvente, son estructuras apolares. Y bueno, elegimos la lambda de excitación en función de la lambda de absorción de la antraquinona. Las antraquinonas presentan dos bandas de absorción, una en el UV y otra en la luz azul. Y aquellas que no presentan esta banda en la luz azul, como en el caso de Mancantal o de Mancantal, usamos, bueno, esta longitud de onda del UV, por ejemplo, para el caso de 1-metiléter de sorangidiol. Obviamente la referencia que tenemos que usar para calcular el rendimiento cuántico de fluorescencia va a depender de la longitud de onda de excitación. Pero lo que podemos observar, para no entrar mucho en detalle, es que todas estas antraquinonas poseen un bajo rendimiento cuántico de fluorescencia. Y esto ya nos está diciendo cómo es que se van a desactivar o qué es lo que va a pasar cuando son excitadas. Después lo que estudiamos son las propiedades fotosensibilizantes tipo 1, que es la producción de anión superóxido. Y lo hacemos por un ensayo de NBT que utiliza nitroglutretasolium. Este compuesto, el NBT, en presencia de la producción de anión superóxido, pasa a azul de Farmasan, que es medido por espectrofotometría UV, ya que este compuesto es coloreado, y esto lo hacemos en presencia de neutrófilos, porque necesitamos un medio biológico que nos produzca el anión superóxido. Entonces vamos a tener una situación basal de neutrófilos produciendo anión superóxido, que lo vamos a medir y lo vamos a descontar cuando esos neutrófilos son puestos en contacto con las antraquinonas y a su vez son irradiadas. Entonces, nosotros lo que hacemos, bueno, en este gráfico les voy a explicar, esta es la situación basal y la tenemos en oscuridad y con luz. O sea que el neutrófilo a la luz que nosotros usamos, a la irradiación, no le produce nada. Cuando nosotros colocamos, en este caso, una antraquinona, que en este caso me parece que es parietina, la que hemos puesto, sí, parietina, acá tenemos concentraciones ascendentes de parietina en microgramos, nosotros vamos viendo que, por ejemplo, a bajas concentraciones es como que no hay un estrés oxidativo, una producción de anión superóxido, porque hay un sistema dentro de los neutrófilos que obviamente se está defendiendo de esa generación de anión superóxido, es contrarrestada por el sistema antioxidante. Pero llega a un punto en donde ese sistema antioxidante, esa capacidad antioxidante se ve superada por esta producción, y entonces vemos que en luz específicamente se produce este aumento de anión superóxido, y luego a mayores concentraciones baja, porque
tienen que recordar que ese estrés oxidativo lo que está haciendo es definitivamente matar al neutrófilo. Entonces ya no puedo medir más porque llegué a ese estrés oxidativo y ya estoy matando las células. Eso es lo que pasa cuando tenemos este estrés oxidativo y por lo tanto la producción de anión superóxido es dependiente de la concentración del fotosensibilizador y esta dependencia obviamente está relacionada con la viabilidad celular del medio biológico que estamos usando. Entonces va a producir una muerte celular. Bueno, nosotros lo que pudimos determinar, y en esta tabla lo mostramos, es que las antraquinonas generan anión superóxido en neutrófilos bajo dos condiciones de experimentación, oscuridad e irradiación, y este es el incremento en la cual se produce ese porcentaje, y demostramos que todas las antraquinonas, en mayor o menor medida, generan este radical bajo irradiación en comparación con la oscuridad. O sea que se ve estimulado. Para estudiar las propiedades fotosensibilizantes tipo 2, lo que realizamos es un experimento de láser flash fotólisis en tiempo resuelto, en donde se mide la fosforescencia que se genera en ese mismo momento. O sea, nosotros lo que hacemos es a cada antraquinona la disolvemos en una solución de cloroformo saturada con aire a una concentración en que la absorbancia de todas las antraquilonas sea igual, ¿sí? A lo mejor usamos un valor de absorbancia de 2, y entonces todas están van a absorber los mismos quantum en esa solución. Y las irradiamos, y eso es lo que vemos en este gráfico acá. Cuando las irradiamos se genera un pico de oxígeno singlete que se mide esa fosforescencia del oxígeno singlete y decae rápidamente, porque recuerden que el oxígeno singlete tiene una vida media muy baja de microsegundos. Entonces lo que detectamos es cuánto produjo esa solución de antraquinona a tiempo cero de oxígeno singlete, y eso lo vamos diagramando en función de la energía del láser. Nos dan estas curvas en donde usamos siempre una referencia, que en este caso es perinaftenona, que es esta que está acá. Usamos perinaftenona porque tiene un rendimiento cuántico cercano a la unidad en cloroformo, entonces podemos comparar las antraquinonas en función de esta referencia. Y bueno, así después por fórmulas nosotros calculamos esos rendimientos cuánticos. Esto nos ayudan obviamente los físico-químicos que se dedican a la fotofísica y fotoquímica. Hacemos trabajo en colaboración con ellos, con el doctor Claudio Barzarelli de la Universidad de Santiago del Estero, de nuestro país. Y bueno, y así pudimos calcular cuánto es el rendimiento cuántico de oxígeno singlete para las antraquinonas. Con excepto de rubiadina, 1-metiléter, todas producen rendimiento cuántico de oxígeno singlete. Y lo que pudimos observar es que cuando hay un oxidrilo en la posición 1, esto aumenta el rendimiento cuántico. Lo podemos ver comparando, por ejemplo, rubiadina con rubiadina 1-metildeter, que tiene 0 de rendimiento cuántico de oxígeno singlete. Incluso acá con sorangidiol y 1-metiléter de sorangidiol. Y también pudimos ver que cuando hay un átomo de cloro, también se mejora el rendimiento cuántico, porque se sabe que los átomos pesados, como los halógenos, incrementan la probabilidad de ese intersystem crossing para dar esa especie de triplete excitado del fotosensibilizador que es necesaria para producir la reacción con el oxígeno. Esto sucede para 5-clorosorangidiol. Fíjense con respecto a sorangidiol y a 1-metiléter de sorangidiol, y con respecto a 7-clorobisorangidiol respecto a bisorangidiol. Bueno, pero también nos preguntábamos qué pasaba cuando estas antraquinonas son irradiadas, si son estables o producen algún producto de degradación
por esta irradiación. Entonces estudiamos lo que se llama la fotólisis en estado estacionario, o sea, en el mismo momento. Lo que hacemos es solubilizar las antraquinonas, hacemos soluciones saturadas de aire en cloroformo y las irradiamos con un LED azul durante 3 horas. Y durante esas 3 horas lo que vamos midiendo es los cambios en el espectro UV visible. Entre 220 y 800 nanómetros cada 1 minuto. Bueno, podemos ver, voy a ir a buscar un poquito de agua, ¿me esperan? No sé si me están escuchando. Sí, claro. Claro, voy a buscar, espérenme un ratito. Bueno, perdón, necesitaba un poco de agua. Bueno, nosotros pudimos observar que cuando las monoméricas no tienen cambio en el UV durante las 3 horas de irradiación, como se ve acá, tenemos antes y después de la fotólisis y ven que los espectros no cambian. Pero sí lo vimos en las antraquinonas diméricas. Se presenta un corrimiento isocrómico y se ve así en los cambios en el espectro UV, que va acompañado a su vez de una decoloración de la solución inicial de la antraquinona, que generalmente son amarillas, a incoloras. Entonces hay una fotólisis, pero este efecto es reversible y las antraquinonas diméricas recobran el color en aproximadamente 5 días si las dejamos en heladera. Entonces esto nos llamó la atención y bueno, hubo que hacer estudios para poder determinar que hay un cambio inducido por la irradiación en el color, y esto se debe a un efecto fotocrómico, que es una tropoisomerización en el estado de triplete excitado de las diantraquinonas, porque la energía necesaria para que produzca la rotación física en ese eje entre los dos monómeros es muy baja. Entonces se produce, con la irradiación se produce un poquito de rotación y da otra especie en el espacio que produce esos cambios en el espectro UV y en el cambio de coloración. Pero son químicamente estables, o sea, no se rompen, sigue siendo la misma molécula. Y eso es muy importante porque en terapia fotodinámica, si hubiera una fotólisis, o sea, un cambio estructural o una ruptura y da productos después de la irradiación, hay que empezar a estudiar los productos de esa irradiación químicos y especificar cuál es, o si es lo posible, cuál es el responsable de la actividad biológica. Entonces eso nos allana mucho el trabajo cuando son fotoestables estos fotosensibilizadores. Entonces, teniendo en cuenta todos estos resultados, o sea, los bajos valores de rendimiento cuántico de fluorescencia, nosotros sabemos que las antraquinonas, cuando son excitadas y tienen que volver a su estado basal, no lo hacen por la fluorescencia. Esto sugiere que este estado triplete excitado está favorecido por este intersystem crossing. Y este es el que nosotros necesitamos que produzca un fotosensibilizador, porque en definitiva es esta especie radicalaria del fotosensibilizador que va a reaccionar con el oxígeno molecular para producir o anión superóxido o oxígeno singlete. Y nuestras antraquinonas, las que nosotros hemos aislado tanto de heterofile como parietina, actúan como pigmentos fotosensibilizadores
in vitro que son fotoestables. Bueno, acá están los agradecimientos a los físico-químicos que siempre nos colaboran en estos estudios, el doctor Argüello y el doctor Borsarelli. ¿Qué hacemos una vez que tenemos las antraquinonas? Nosotros podemos trabajar con extractos si queremos, como para saber si el extracto va a poseer fotosensibilizadores, pero en general y la mayoría de todos nuestros estudios los hacemos con los compuestos puros. Lo que hacemos obviamente es empezar a estudiar la actividad antimicrobiana y antitumoral de las antraquinonas mayoritarias mediante protocolos de fotoestimulación, por eso ponemos la lámpara apagada y prendida, incluyendo citotoxicidad en células normales, como unas células veros o unas células de queratinocitos epidérmicos normales. Y luego estudiamos la actividad antiviral, antibacteriana, fúngica y antiparasitaria. Y bueno, cuando vemos que ya están, que tienen actividad biológica, también vemos los mecanismos de acción. Entonces, por ejemplo, determinamos si hay una producción de anión superóxido, que sería el mecanismo fotosensibilizante tipo 1, ¿y qué hacemos? Lo que hacemos es colocar un secuestrante del anión superóxido para inhibir la actividad. Entonces, si se inhibe la actividad, obviamente que está actuando por esta vía. En este caso usamos tirón. También estudiamos el mecanismo fotosensibilizante tipo 2, colocando un quencher, o sea, un apagador del oxígeno singlete, para ver que se revierta la actividad biológica y entonces está actuando por esta vía. También estudiamos la producción de especies reactivas del nitrógeno, porque el anión superóxido, cuando se produce, reacciona con el óxido nítrico para producir estas especies reactivas de nitrógeno. Entonces el estrés oxidativo puede ir acompañado de un estrés nitrosativo que ayuda también a la muerte celular. Y estudiamos el sistema antioxidante, o sea, cómo está funcionando la SOD en cuanto a secuestrar este anión superóxido. Sabemos que la reacción del anión superóxido con el óxido nítrico es más rápida que la enzimática, entonces generalmente actúa esta vía antes que empiece a actuar la SOD, y a veces estudiamos también la catalasa, que es la que produce la desactivación del peróxido de hidrógeno en agua. Obviamente que también esto nos está quedando de estudiar, pero a veces tenemos ganas de estudiar la producción del radical hidróxido en presencia de hierro, y también hacemos mediante FRAP la actividad antioxidante total del sistema para ver cómo se está defendiendo. En definitiva, una vez que estudiamos todo eso, también determinamos si la muerte celular es por necrosis o por apoptosis. Realizamos una serie de ensayos, como la acumulación de las antraquinonas dentro de las células en el estudio, que generalmente tiene una acumulación citoplasmática, no entran al núcleo de las células. Después, bueno, cada actividad tiene sus ensayos específicos. Por ejemplo, si vamos a estudiar la actividad antiparasitaria, la estudiamos tanto en la parte de promastigotes como amastigotes. En cuanto a la actividad antibacteriana y antifúngica, estudiamos tanto en forma de crecimiento planctónico como en biofilm. En la virucida, en la antiviral, estudiamos la virucida y también la antiviral sobre diferentes etapas del ciclo de replicación. Y bueno, y la antitumoral también hacemos análisis de morfología de las células tumorales, o el ensayo de migración, o el ensayo clonogénico. Bueno, todo depende en cómo vayamos avanzando con cada antraquinona. Bueno, yo les voy a contar un poco algunos de los avances para algunas de las antraquinonas, porque podríamos hablar de ellas mucho. Y bueno, elegí un poco la fotoinactivación de Leishmania amazonensis, que es contarle un poco lo que hemos logrado a nivel de promastigotes,
de algunas antraquinonas que aislamos de Heterophile lysioides. Ustedes saben, bueno, que la leishmaniasis cutánea es una enfermedad parasitaria, especialmente de piel, que produce este tipo de lesiones. Y bueno, la terapia fotodinámica aparece como una alternativa al tratamiento localizado causado por estos microorganismos. Bueno, nosotros lo que usamos acá fue un promastigote que está transfectado, es decir, que está sobreexpresado una enzima que nos permite medir su actividad metabólica por bioluminiscencia. Nosotros utilizamos las antraquinonas en este grado de pureza entre un 82 y un 99%, a esta concentración en ppb, 2,5 micromolar, y usamos un LED azul. Un poco para comentarnos los resultados, nos vamos a ir a este gráfico, que donde vemos la actividad metabólica en función de exposición radiante, o sea, de exposición a la luz, expresada en joule por centímetro, que en realidad es tiempo, pero lo estamos expresando acá en radiación. Nosotros tenemos acá el control negativo, que es el parásito no tratado, que es el 100% de viabilidad, que son estas líneas en punto, digamos. Y acá tenemos el control positivo, que tenemos viabilidad casi cero. Y acá nosotros hemos probado al cero de irradiación y a esa concentración, todas las antraquinonas en oscuridad no tuvieron efecto sobre los parásitos. Este es el punto de oscuridad porque no tenemos iluminación. A medida que aumenta la iluminación, la irradiación, los resultados muestran que sorangidiol, 5-clorosorangidiol y bisorangidiol, que son estos tres, producen una fotoinactivación del parásito cerca del 90% a partir ya de los 27 joules por centímetro cuadrado, logrando un efecto semejante al control positivo. Las dos restantes antraquinonas, 7-clorobisorangidiol-lisiodina, que son estas de acá, no se consideran activas porque generan una reducción parecida a la luz, al control de luz, que produjo un 20% de reducción. Este efecto fotoestimulado de estas tres antraquinonas es importante porque el azul de metileno, que es otro fotosensibilizador que se utiliza mucho en la leishmania, hacia nivel de investigación, se está usando a concentraciones de 50 micromolar y con una exposición de radiación de 106 joules por centímetro cuadrado, y reduce más o menos el 80% de la viabilidad, o sea que son buenos fotosensibilizadores para el tratamiento de esto. A partir de ese gráfico que nosotros vimos recién, nosotros estimamos la dosis de luz para producir el 50% de muerte y el 90% de muerte de los parásitos con las tres antraquinonas activas, ¿sí? Nosotros también evaluamos la morfología de los parásitos mediante microscopía electrónica, y acá podemos ver el resultado de bisorangidiol a la dosis letal, a la dosis de luz 90, en donde, bueno, este es el parásito no tratado, sería el control de promastigote en su forma promastigote típica, donde vemos que el cuerpo está elongado y tiene un flagelo largo. Y bueno, después del tratamiento con bisorangidiol se produce un cambio en el volumen del cuerpo, cambios en el volumen del parásito, y se acorta el flagelo casi en un 43%, que son, bueno, estos valores acá que están puestos en esta tabla. Nosotros también lo que hicimos en cuanto a esto de la leishmania fue establecer si estas antraquinonas eran capaces de ingresar al interior del parásito mediante la medición de su fluorescencia intra y extracelular a 10 y 22 minutos de incubación. Bueno, todas las antraquinonas, acá ustedes
esta es la parte extracelular a los 10 minutos y intracelular a los 10 minutos. Todas las antraquinonas se detectan en el interior del parásito a los 10 minutos. A los 10 minutos todas las antraquinonas han ingresado al parásito. Las antraquinonas monoméricas, específicamente sorangidiol, 5-clorosorangidiol, ingresan en mayor porcentaje respecto a las biantraquinonas, y dentro de estas, la de 7-clorobisorangidiol es que la menos que ingresa por el volumen de cloro. Suponemos que hay un ingreso por difusión pasiva, ¿no? A los 22 minutos de incubación vemos que la fracción intracelular disminuye para todas las antraquinonas y la extracelular aumenta relativamente respecto a la intracelular, a la anterior, y esto está sugiriendo que hay algún mecanismo de flujo de las antraquinonas hacia el exterior. A su vez evaluamos cómo es la viabilidad de estas antraquinonas sobre fibroblastos normales, y fueron sobre una línea celular de mamíferos que fue tratada bajo estas dos condiciones de oscuridad e irradiación, y pudimos determinar que tanto sorangidiol como 7-clorobisorangidiol son las antraquinonas menos citotóxicas, tanto en oscuridad como en irradiación, o sea, la luz no les hace nada a esas concentraciones, no son fotoactivas para los fibroblastos. Pero el otro lado, bisorangidiol, que sería esta, y lisionina, en oscuridad no son citotóxicas, pero en luz sí, o sea que ya porque disminuye en un 30% la viabilidad celular de los fibroblastos. Y 5-clorosorangidiol fue citotóxica tanto en oscuridad y aún más bajo la irradiación. Entonces, después de todos estos estudios, es como que nosotros elegimos a sorangidiol porque es la única que es fotoactiva contra el parásito y no citotóxica en una línea celular de mamíferos normal. Bisorangidiol es activa, pero disminuye la viabilidad celular bajo irradiación, y 5-clorosorangidiol, a pesar de que es activa contra los parásitos, es muy citotóxica. Entonces, todos nuestros estudios ahora están orientados a seguir avanzando con sorangidiol, especialmente en la forma mastigotes del parásito, y también en ensayos in vivo, que algunos, bueno, hemos hecho, pero para no contar todo sobre una actividad, he decidido tomar varias actividades para que puedan ver todo lo que se puede hacer. Otra cosa que hemos hecho con respecto a las antraquinonas es tratar de fotoreducir la biomasa de biofilm de Candida tropicalis. Esto es importante porque los biofilm, ustedes ya saben que son estructuras altamente resistentes a los antimicrobianos, y específicamente cuando se trata de hongos que no existen en la clínica antifúngicos que sean bien potentes y que no generen resistencia. Bueno, un poco lo que hicimos acá fue para mostrarles, este es el biofilm, lo estamos viendo por microscopía confocal, de láser, en donde ha sido teñido con calcofluor. Y esta es la lámpara actínica que usamos para irradiación, y lo vemos que cuando no es tratado y bajo irradiación, la luz no le produce nada. Eso es algo que tenemos que siempre tener en cuenta. Y bueno, cuando este biomasa de este biofilm es tratado con rubiadina y rubiadina 1-metiléter bajo irradiación, rubiadina produce un 63% de reducción a una concentración no citotóxica para las células veros, que son las células de riñón de mono verde que se utilizan como línea celular de mamífero para evaluar citotoxicidad. Y rubiadina 1-metiléter produce un 47% de reducción, también una concentración que no es citotóxica para las células vero.
Nosotros acá, por ejemplo, quisimos evaluar, les traigo el ejemplo de lo que hacemos en cuanto a cuando queremos estudiar el mecanismo de fotorreducción en biofilm. Y entonces empezamos a colocar en el medio biológico los quenchers o los scavengers de estas especies reactivas. Acá ustedes pueden ver, esto decidimos seguir con rubiadina porque rubiadina es la más fotoactiva. Después les cuento sobre rubiadina 1-metiléter, pero decidimos continuar los estudios con rubiadina solo. Y acá lo que ustedes ven es el biofilm que no es tratado con la antraquinona en oscuridad y con luz. O sea, la luz no hace nada, ¿sí? Y bueno, nosotros lo que hicimos fue tratar ese biofilm con ácida de sodio, que es para oxígeno singlente, es un quencher, y con tirón, que es el scavenger de anión superóxido, tanto en oscuridad y radiación, y vemos que no modifica mucho la biomasa. Esto no tiene diferencia significativa en el tratamiento estadístico, entonces usamos estas concentraciones. Entonces lo que hacemos es al biofilm lo tratamos con rubiadina, ¿sí?, en oscuridad y con luz, y vemos que con luz se produce este 63% de reducción del biofilm. Cuando le ponemos ácido de sodio, esta actividad se mantiene, o sea que la ácido de sodio, que es un quencher de oxígeno singlete, está quenchando el oxígeno singlete, entonces todo lo que está actuando ahí, que está produciendo esta actividad, es anión superóxido. Para poder nosotros corroborar eso, este mismo experimento lo hacemos con tirón, y cuando ponemos tirón en el medio, que es un scavenger de anión superóxido, vemos que secuestra al anión superóxido, entonces el anión superóxido no está en el medio, no está actuando, y se revierte la reducción del biofilm, la actividad biológica. De esa manera nosotros podemos concluir que la actividad de rubiadina está mediada por la producción de anión superóxido. Bueno, en este momento estamos estudiando la actividad fotoactivada sobre biofilm de Candida tropicales de 2 antraquinonas más, zonangidiol y bisonangidiol. Y lo que hemos hecho en los últimos experimentos que fueron publicados es mejorar esta actividad de rubiadina 1-metiléter. Lo que hicimos fue hacer un tratamiento de irradiación en el tiempo y también utilizar rubiadina en forma simultánea con anfotericina B, que es un antifúngico que se utiliza en la clínica, para ver si podemos mejorar la actividad de rubiadina y disminuir las concentraciones de anfotericina B, que es muy tóxica. Y bueno, hemos logrado algunos de esos resultados. Yo no se los traje ahora, pero bueno, tenemos un montón de cosas. Fui como seleccionando para contarles lo que hacemos. Lo que sí fue un real desafío para nosotros fue estudiar la actividad antiviral de estas antraquinonas fotoestimuladas, porque nos daban unos resultados que veníamos siempre poniendo todos nuestros resultados en estos tipos de gráficos, como ya les he mostrado anteriormente, y cuando obteníamos los resultados de la actividad de zonangidiol y bisonangidiol sobre herpes simple tipo 1, la verdad que mirábamos estos resultados y no sabíamos qué pasaba. Me puedo detener a explicar esto, pero la verdad que me gusta más explicarlo cuando lo vemos acá con el efecto citopático que producen estas 2 antraquinonas a una concentración no citotóxica para las células Vero. Bueno, les voy a explicar un poco. Cuando hacemos actividad antiviral, el virus necesita una célula para poder reproducirse. Esa célula que nosotros usamos, que es una célula de mamífero, es la célula Vero, del riñón de mono verde, que es infectada con el virus, y luego colocamos en ese sistema biológico célula infectada con el virus la sustancia que nosotros queremos demostrar que tiene efecto antiviral, y
esa sustancia no tiene que producir toxicidad sobre la célula hospedadora, que es la célula Vero. Entonces, bueno, nosotros hacemos los controles celulares. Este es el control de célula Vero, o sea, la célula Vero sin nada, con oscuridad y con irradiación, y ven que la luz no hace nada a la célula en las dosis que nosotros la usamos. Esta es la célula Vero con el virus, o sea, infectada en oscuridad. O sea, que este es el efecto del virus. Es como el virus ataca a la célula. Y este es el virus, la célula infectada con el virus y la luz. O sea, la luz no sigue haciendo nada y solamente estamos viendo el efecto del virus sobre la célula. También tenemos que controlar qué hace sorangidiol sobre la célula. Y este es el efecto de sorangidiol sobre las células sin virus. O sea que en oscuridad no hace nada, pero en luz sí es fotoactivo y le está haciendo la célula Vero. Igual pasa con bisorangidiol. Y esto es lo que obtuvimos cuando tenemos la célula infectada en oscuridad, tratada con sorangidiol en oscuridad y después con luz. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es que nosotros esperábamos que se revirtiera la acción del virus con sorangidiol y luz, pero no la revertimos, o sea, no llegamos a este nivel. ¿Por qué? Porque está la acción de sorangidiol solo. En realidad llegamos al límite de la acción de sorangidiol. Lo mismo nos pasa con bisorangidiol. Nosotros pensábamos que el tratamiento íbamos a llegar a esto, o sea, que las células se mantuvieran viables porque mata el virus y el virus no tiene acción sobre la célula. Pero eso no pasaba, sino que llegábamos a la actividad de bisorangidiol en la célula, porque ya las antraquinonas con luz están siendo tóxicas para las células. Entonces, es como si tuviéramos un modelo de un tumor. Lo que estamos matando es una célula que está infectada, la estamos matando con el virus. Y eso es lo que veíamos y lo pudimos corroborar con el efecto citopático. Y acá se entiende muy bien cuando lo vemos por microscopía óptica. Cuando la célula está, este es nuestro control celular, está sola, no está tratada, esa es cómo se la ve en el microscopio. Cuando le ponemos el virus, fíjense tanto en oscuridad como en la radiación, fíjense cómo mata a la célula el virus y produce este efecto citopático, que es característico del virus simple, del virus herpes simple. La célula sola, sin infección, pero tratada con sorangidiol, no le pasa nada en oscuridad, igual que con bisorangidiol, a una concentración que no es citotóxica, nosotros ya la hemos determinado. Pero cuando la irradiamos, fíjense el efecto citopático que produce, y es diferente al del virus. Es un efecto citopático diferente, con unas características diferentes, se producen estas lagunas donde se rompe toda la membrana celular. Bueno, cuando nosotros tenemos las células infectadas con el virus en oscuridad, ¿qué tenemos? El efecto citopático del virus. Y cuando le agregamos la irradiación, o sea, el sorangidiol y el bisorangidiol en la célula infectada en oscuridad no hace nada. Y solamente estamos viendo el efecto citopático del virus. Pero cuando le irradiamos, vemos el efecto citopático de las antraquinonas. Entonces esto nos termina de corroborar nuestra hipótesis de que estamos tratando al sistema biológico como que matamos a la célula infectada. Pero ¿qué pasa con los virus adentro? Porque ese virus, cuando nosotros matamos la célula, ¿qué pasa? Sale de esa célula y sigue su ciclo viral y sigue infectando. Esa era la pregunta que nos poníamos nosotros como meta, saber qué pasaba con el virus adentro de la célula. Entonces, hicimos un experimento en donde nosotros tomamos, rompemos, scrapeamos toda esta monocapa celular y cuantificamos el virus que está viable en otra monocapa celular que está en condiciones viables. Y vemos que
en oscuridad, la viabilidad, la inactivación del virus es del 28%, pero con luz, en presencia de sorangidiol, esto es sorangidiol, es del casi 82%. Y en presencia de bisorangidiol es de casi del 90%, un 89,8%. Esto es un resultado muy importante porque nos está diciendo que la terapia fotodinámica antiviral está también actuando sobre la partícula viral y está evitando que se replique y que esto ocurre dentro de la célula y que si no se replica, se termina la infección, o sea, lo que está haciendo es detener la propagación de la infección al disminuir la carga viral. Entonces, estos fueron resultados muy promisorios que también han sido publicados ya. Bueno, un poquito para avanzar sobre otra actividad como es la antitumoral, estudiamos también el efecto de 3 antraquinonas sobre, les traje este modelo de adenocarcinoma colorectal humano en esferoides, porque me parece que es un modelo lindo que permite asemejar lo que pasa en un tumor in vivo sin usar animales, porque es un modelo en tridimensiones. Los tumores son en tridimensiones, no son en monocapa. Entonces, bueno, nosotros empezamos estudiando en líneas celulares de monocapa y, bueno, fuimos avanzando a esto de un modelo de esferoide que es tridimensional. Y lo estudiamos sobre dos tipos de tamaños de esferoides, este de 300 y este de 900 micras. En este caso le traigo a rubiadina, o sea, los resultados que obtuvimos con rubiadina, y podemos ver que rubiadina logra disminuir en un 60% la viabilidad celular, que es este gráfico de acá, ensayándola a una concentración de 200 micromolar y 20 joules por centímetro cuadrado de irradiación. Y después, sobre el esferoide de mayor tamaño, el efecto no fue importante, así que bueno, descartamos seguir estudiando rubiadina. Lo mismo pasó con sorangidiol, así que tratamos de seguir con otra antraquinona y decidimos probar parietina, que es la que nos aislamos del líquen, y podemos ver que parietina sobre este modelo de tumores produce un 60%, más de un 60% de la reducción en la viabilidad celular a una concentración menor que rubiadina, que sería 20 micromolar, porque acá no hay diferencia significativa, sería a 20 micromolar y con 10 joules por y 30 joules por centímetro cuadrado. Es que se corresponde a esta barra en viabilidad celular. ¿Sí? Incluso cuando aumentamos el tamaño de los esferoides, podemos ver que logramos un 60% de inhibición a la misma concentración de rubiadina y un poco más de dosis de luz, que es 40 joules por centímetro cuadrado. Bueno, todo esto nos hizo seguir avanzando con parietina, porque nos interesaba profundizar sobre su actividad antitumoral. Entonces, probamos otras líneas celulares como la HACAT, que es la de queratinocitos epidérmicos, la LM2, que es la de epitelio de pulmón, una leucémica de linfoblastos, la K562, y la IGRO, que es un carcinoma de ovario de humano. Y bueno, lo que acá están viendo es la respuesta de la terapia fotodinámica parietina sobre estas líneas celulares tumorales, y vemos que logra
disminuir la viabilidad celular, casi en un 90% o más, especialmente para estas líneas celulares, no para la que menos fue para el cáncer de ovarios, digamos, para las otras fue muy activa. Nosotros decidimos seguir investigando por la disponibilidad de células en LM2, que es la de epitelio de pulmón, y mirar un poquito cómo se producían los cambios morfológicos cuando parietina y la luz estaban actuando sobre la línea tumoral. Fíjense que la luz, acá no hay parietina, esta es oscuridad y esta es luz sola, sin parietina, y vemos que la luz no hace nada, pero cuando se conjugan los tres efectos, los tres factores que tienen que estar presentes en la terapia fotodinámica, que es fotosensibilizador, luz y oxígeno, se produce este cambio morfológico en las células. También pudimos determinar que parietina está en el citoplasma y no ingresa al núcleo, pero que ahí ya produce este efecto. Y después otro ensayo que me quería traerles es este ensayo de migración celular, en donde ustedes se hace un surco a la línea celular tumoral. Este es el control, en donde no es tratado con nada en oscuridad. Y después de 19 horas, fíjense cómo migran las células tumorales con la luz. A las 19 horas no hay efecto de la luz. Esto es parietina en oscuridad a las 19 horas. Hay menos migración, pero hay. Y esto es parietina con la luz y casi es nula la migración, o sea que tenemos un buen resultado para parietina. Bueno, en todo esto hemos seguido avanzando, incluso con parietina hemos hecho algunos ensayos en vivo, pero yo traje algunas cosas porque no sabía cuán profundo podíamos, y para que pudieran tener un pantallazo de todo lo que se puede hacer con la terapia fotodinámica. Y bueno, lo que nosotros concluimos es que estas antraquinonas naturales exhiben propiedades fotosensibilizantes, tanto tipo 1 como tipo 2, y que son unos buenos sensibilizadores fotodinámicos con potencialidad en su uso en la terapia fotodinámica, tanto a nivel de tumores como antimicrobiana. Bueno, eso es mi presentación. No sé si me ven. Gracias, Suzy, por tu presentación. Son resultados bellísimos, ¿no? No conocía todo lo que habían hecho, ¿no? Con Sí. las antraquinonas, pero a mí me encantó. Bueno, espero que les haya gustado. Hay muchas cosas más, incluso los últimos papers que publicamos. Está hecho esto de rubiarina 1-metiléter sobre la forma de biofilm de Candida tropicalis y cómo haciendo distintas dosis de luz uno aumenta la reducción del biofilm. Incluso con respecto a anfotericina B, cuando las ponemos juntas, produce un efecto aditivo. Significa que no lo potencia, pero vos podés bajar la concentración de anfotericina B, que es tan tóxica en la clínica. Entonces, porque nosotros hicimos ese ensayo, nos interesaba hacer ese ensayo porque nosotros decíamos, la anfotericina B actúa a nivel de la membrana celular de los microorganismos. Entonces disgrega la membrana celular y entonces entra la antraquinona y produce el estrés oxidativo y nitrosativo. Entonces nosotros esperábamos una potenciación del efecto y no lo vimos, pero sí vimos una adición en donde podemos usar tanto la antraquinona como la anfotericina B a concentraciones más bajas de cuando están separadas, o sea, cuando están solas.
Ah, sí, Ese- hay muchas perspectivas futuras. sí, sí, sí. Yo tenía una pregunta. Ustedes tienen muchas moléculas, ¿no? Muchas antraquinonas distintas. Y ya hicieron algún estudio de relación estructura-actividad o algún docking o algún estudio para... No, docking no hemos hecho, pero sí esto que dijimos, viste, sabemos que cuando está el oxidrilo en posición 1, se aumenta la producción de oxígeno singlete, eso sí lo hemos visto. E incluso cuando tenemos el átomo pesado, como cloro o halógenos, también se ve que tiene mayor actividad fotosensibilizante, pero no hemos hecho nada de docking. No, es algo que tenemos ahí pendiente, digamos. Sí. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem Bueno, fazer. Caso alguém queira. ¿fue Outra todo claro o no questão. entendieron nada? No, creo que algo sí. Una pregunta que tengo es que algunas de las antraquinonas son cloradas. Yo no soy muy especialista en antraquinonas, pero son comunes. Es común tener cloro en las estructuras de antraquinona. En las plantas superiores no es común. No es común tener antraquinonas cloradas. Sí en los líquenes. En los líquenes Ah, sí, porque absorben cloro. Pero cuando nosotros las descubrimos, las sacamos de la planta y estábamos haciendo la dilucidación estructural con RMN, masa, qué sé yo, la verdad es que nos faltaba una masa de 35 para llegar al peso molecular y dijimos tiene que ser un cloro y nos surgió esa duda de decir no puede ser que encontremos cloro en una planta. Entonces lo primero que obviamente que nos preguntamos si no era un artefacto de la extracción. Pero nosotros no usamos para extraer cloroformo, usamos benceno. Entonces en ese momento estábamos usando benceno. Desplazamos con hexano, pasamos a un benceno, pasamos después a un acetato de etilo, acetona, y no llegamos al etanol, porque el etanol produce este cambio de color en las antraquinonas. Entonces, como no sabemos qué les producía y si les produce algo, no llegamos al etanol. Siempre terminamos con acetona. Entonces decíamos, bueno, pero puede haber sido, si no era el método de extracción, tiene que ser en la purificación en la columna cromatográfica, porque estábamos usando como solvente diclorometano para eluir la columna. Pero no había calor, no había nada. Entonces, lo que se nos ocurrió fue, una vez que la teníamos pura, lo que hicimos fue al extracto bencénico original, lo pasamos por un HPLC, masa. Y pasamos el extracto benceno y pasamos la que nosotros habíamos aislado. Y la sí. vimos, el tiempo de retención y el masa y los rompimientos y todo. Y fue de esa manera que convencimos a los revisores cuando publicamos la antraquinona en la Sí, revista, sí, probar que está presente. que estaba presente en la planta. Entonces nos pusimos a investigar un poco y puede ser que en la planta, que eso también nos queda como interrogante, hay tantas cosas, viste, cuando vos empezás a investigar hay tantas cosas que te surgen y te van diciendo, no, puede ser esto, porque empezamos a hablar con los biólogos, y dice que puede haber algunos hongos que parasiten a la planta y que puedan introducir el cloro en la planta. Pero bueno, ya esa es otra cosa, otro tema, será de la biología, lo nuestro es lo químico. Entonces, bueno, habría que ver si en realidad no es una vía biosintética de en sí de la planta misma, ingresar el cloro y generar este metabolito secundario, sino que tiene una simbiosis con otro microorganismo que le está ayudando a biosintetizarla. Ah, bueno, sí, sería una hipótesis. Sí, sí, sí.
Pessoal, ninguém gostaria de perguntar nada, então a gente pode encerrar, né? Susi, muchas gracias por tu No, por presentación, favor. por tu Bueno, tiempo para hacer una presentación acá para los estudiantes de Brasil bueno. y buen trabajo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa, si tienen dudas o quieren hacer algún tipo de trabajo en colaboración o lo que sea, que a través tuyo se contacten y será un placer Sí, también. Así que bueno, bueno, muchísimas gracias Eduardo por la invitación. no, gracias. Bueno, chao, Bueno, nos vemos chau, pronto. chau. Nos vemos, estamos en contacto.